Un millonario llevó a su ama de llaves a una cena de negocios, y lo que ella hizo sorprendió a todos. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Un millonario divorciado invitó a su empleada doméstica a una cena de negocios, pero lo que ella hizo en ese lugar dejó a todos sorprendidos. Lucía llevaba casi 3 años trabajando en la lujosa residencia de Alejandro Montalvo. Desde que había entrado a la casa, siempre había procurado hacer todo con dedicación, cuidar los muebles antiguos, mantener impecables los ventanales de cristal y asegurarse de que cada rincón brillara como él lo exigía. Aunque era reservada, se había ganado un espacio en aquella mansión gracias a su constancia. Jamás se le cruzó por la mente que, una tarde cualquiera, su jefe aparecería en su despacho con una propuesta que cambiaría su vida. Alejandro Montalvo era un empresario reconocido en Madrid, dueño de varias compañías y acostumbrado a moverse en un mundo de lujos, relojes caros y reuniones donde se hablaba solo de dinero. Se caracterizaba por su carácter seco y poco empático. Tras un divorcio complicado, vivía solo en su enorme residencia, acompañado únicamente por su personal de servicio. A pesar de tenerlo todo, lo rodeaba un aire de insatisfacción permanente. Ese día, mientras Lucía pulía con esmero los muebles del despacho principal, Alejandro entró con paso firme. Ella se incorporó inmediatamente, pero él no le dio tiempo ni para preguntar nada. «Necesito que me acompañes esta noche a una cena muy importante», dijo con tono tajante. «No es una invitación, es una orden. Quiero que estés presente, pero en silencio. No quiero que llames la atención ni que opines sobre nada». Lucía se quedó helada por un instante. Aquellas palabras no eran un simple encargo, sonaban más bien como un mandato imposible de rechazar. Alejandro no era un hombre que soliera pedir favores, él imponía. «Entendido, señor», respondió ella, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Mientras continuaba con sus labores, no podía dejar de pensar en lo extraño de la situación. ¿Por qué él, teniendo tantos contactos, la había elegido justo a ella para acompañarlo a una cena de negocios? Algo no cuadraba. Sin embargo, intuía que aquella era una oportunidad inesperada para demostrar de que era capaz, incluso en un entorno que no conocía. Llegada la noche, Lucía se vistió con un atuendo sencillo pero elegante, un vestido oscuro, de corte sobrio, acompañado de un par de zapatos discretos y un peinado recogido. No quería llamar la atención más de la cuenta, pero tampoco aparecer en un lugar distinguido sin estar a la altura. Alejandro ya la esperaba en la entrada de la mansión, con el ceño fruncido y mirando su reloj de pulsera. Apenas la saludó con un leve movimiento de cabeza. «Vamos», dijo con desdén, como si ella fuera poco más que un objeto decorativo. Ambos llegaron al restaurante más exclusivo de Madrid, un lugar donde las lámparas de cristal iluminaban las mesas cubiertas con manteles blancos impecables y donde los camareros se movían con absoluta precisión. Al cruzar la puerta, las miradas de varios clientes se clavaron en la extraña pareja, un millonario de porte altivo acompañado por una mujer que, aunque vestida con elegancia, no parecía pertenecer del todo a ese ambiente. En la mesa central ya los esperaba un grupo de inversores, hombres de traje impecable, relojes de lujo y miradas calculadoras. Alejandro los saludó con firmeza y, de manera casi desganada, presentó a su acompañante. «Ella es Lucía. Me acompaña esta noche». No agregó nada más, ni un apellido, ni una mínima referencia que la hiciera sentir reconocida. Para él, era evidente que su presencia allí era casi un requisito estético, no una compañía valiosa. Los inversores la saludaron con cordialidad, aunque Lucía notó en sus miradas un aire de curiosidad y cierto escepticismo. Se sentó en silencio, con las manos sobre el regazo, observando cómo la conversación se desarrollaba entre cifras, proyecciones de negocio, porcentajes de rentabilidad y planes de expansión. Durante un buen rato, permaneció callada, escuchando con atención. Aunque no dominaba todos los términos financieros, intentaba captar la lógica detrás de cada intervención. Mientras tanto, Alejandro se mostraba serio, liderando la conversación, aunque con la típica frialdad que lo caracterizaba.
Todo transcurría con normalidad hasta que, de pronto, uno de los inversores decidió romper la tensión. Se trataba del señor Fernando, un hombre alto, de cabello canoso y expresión refinada, que parecía disfrutar probando los límites de los demás. Con una sonrisa ligeramente condescendiente, se dirigió directamente a Lucía. Dígame, Lucía, ¿qué le parece estar en medio de una cena de trabajo con tantos números y estrategias? El ambiente se tensó. Algunos en la mesa intercambiaron miradas, esperando que la joven respondiera con timidez o con alguna frase irrelevante. Alejandro, por su parte, apretó la mandíbula con molestia. Él le había dejado claro que debía guardar silencio. Lucía, sin embargo, respiró hondo y, con voz tranquila, respondió. La verdad es que me resulta interesante escuchar cómo planifican el futuro de una empresa. Ver la importancia que le dan a las proyecciones y a la rentabilidad es fascinante. Pero también pienso que no hay que olvidar a las personas que están detrás de todos esos números. La mesa quedó en un silencio absoluto. Nadie esperaba una respuesta tan clara y directa. Alejandro la miró sorprendido y al mismo tiempo molesto, sentía que su control sobre la velada se desmoronaba. Para sorpresa de todos, Fernando sonrió con auténtico interés. ¡Qué perspectiva tan diferente! Me gusta escuchar algo así, dijo mientras la observaba con atención renovada. A partir de ese instante, todas las miradas se posaron en ella. Alejandro se tensó aún más, su idea inicial de tener a alguien invisible junto a él se estaba desvaneciendo. Lucía, en cambio, comenzaba a sentirse más segura. Había descubierto que aquella cena podía ser más que un trámite, podía convertirse en la oportunidad de mostrar su verdadero valor. La cena siguió su curso entre platos cuidadosamente servidos y copas de vino que brillaban bajo la luz tenue del restaurante. Aunque Alejandro intentaba retomar el control de la conversación, el interés de los inversores hacia Lucía era cada vez más evidente. Ella, con una calma que ni siquiera ella misma esperaba, se mantenía atenta a lo que decían, participando solo cuando la palabra le era dirigida. Uno de los temas más delicados de la noche surgió cuando Fernando, con gesto inquisitivo, preguntó: «Señor Montalvo, ¿han considerado en su empresa implementar proyectos de responsabilidad social?» Alejandro vaciló unos segundos, incómodo, pues ese asunto nunca había estado entre sus prioridades. Balbuceó algo poco convincente sobre donaciones ocasionales, pero antes de que pudiera continuar, Lucía intervino con naturalidad. Creo que esas acciones no deberían verse como simples gestos de caridad. Si una empresa busca trascender, tiene que entender que no se trata solo de beneficios económicos. Invertir en la sociedad significa fortalecer las bases que permiten que un negocio exista a largo plazo. De nuevo, un silencio recorrió la mesa. Algunos inversores se miraron entre sí, sorprendidos por la claridad de su respuesta. Alejandro apretó los labios, cada vez más molesto. Él la había llevado para que pasara desapercibida, no para que hablara de liderazgo. Fernando, en cambio, se inclinó hacia ella con genuino interés. Es una visión bastante sensata, Lucía. Pocas veces he escuchado algo así en una cena de negocios. Los demás comenzaron a asentir levemente, y la conversación fluyó hacia la importancia de combinar rentabilidad con compromiso social. Alejandro, furioso por dentro, intentaba ocultar su descontento con gestos de frialdad. Para él, esa noche se estaba saliendo completamente de control. Al terminar la cena, Alejandro se levantó abruptamente y salió del restaurante sin esperar a Lucía ni despedirse de los inversores. Ella, sin perder la compostura, agradeció con una sonrisa y se retiró tranquilamente. A pesar de la tensión, sentía una satisfacción interna, había hablado con sinceridad y no se arrepentía. Cuando regresaron a la mansión, Alejandro la citó en su estudio de inmediato. El silencio en la enorme casa hacía que cada paso resonara con fuerza. Lucía entró y lo encontró de pie, con el rostro endurecido. ¿En qué estabas pensando?, soltó con voz casi de trueno. Te pedí discreción y terminaste llevándote toda la atención. Lucía, aunque sabía que estaba a punto de enfrentar un despido, mantuvo la serenidad. Solo respondí a lo que me preguntaron.
No hice más que dar mi opinión. ¿Tu opinión?, replicó Alejandro con desprecio. Te contrato para cuidar mi casa, no para opinar en cenas de negocios. El aire en la sala era tan denso que parecía que faltaba oxígeno. Alejandro respiró hondo, como si quisiera recuperar el control, y finalmente dijo lo que ella ya intuía. No quiero a alguien como tú aquí. Considera esto tu último día. Las palabras fueron como un golpe seco. Lucía sintió una punzada en el pecho, pero no mostró lágrimas ni súplicas. Se limitó a asentir con dignidad y salió del despacho. Aquel empleo había sido importante, pero en ese momento entendió que no podía renunciar a su autenticidad por complacer a alguien que nunca la valoró. Lo que no imaginaba era que esa decisión de Alejandro marcaría un giro inesperado. A la mañana siguiente, mientras recogía sus pocas pertenencias, recibió una llamada. Al mirar la pantalla del móvil, vio un número desconocido. Contestó con curiosidad y, para su sorpresa, escuchó la voz del señor Fernando. Lucía, espero no incomodarla. Ayer quedé impresionado con su manera de expresarse. He pensado que una persona con esa claridad merece una oportunidad. Me gustaría ofrecerle un puesto en mi organización. Ella quedó en silencio por un momento, incrédula. Nunca había pensado que alguien como él pudiera interesarse en sus palabras. ¿De verdad lo dice en serio?, preguntó finalmente, con voz temblorosa. Por supuesto. No todos los días se conoce a alguien capaz de hablar con sinceridad y convicción en un entorno tan intimidante. Lucía aceptó. Lo que para Alejandro había sido una muestra de desobediencia, para Fernando era señal de carácter. Así, en cuestión de horas, la mujer que había sido despedida como simple empleada doméstica daba un salto hacia un mundo completamente distinto. Con el paso de los meses, se adaptó con sorprendente rapidez al nuevo entorno. Fernando le asignó un puesto de apoyo en proyectos de responsabilidad social y poco a poco le fue confiando tareas de mayor importancia. Lucía demostró habilidades que ni ella misma sabía que poseía: liderazgo, capacidad de análisis y empatía con el equipo. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba una tormenta. Su empresa, acostumbrada a decisiones rápidas y sin una estrategia sólida, comenzó a perder contratos importantes. Los inversores, cansados de su falta de visión, se alejaban poco a poco. Su obsesión por las ganancias inmediatas lo estaba dejando solo. El destino, caprichoso, tenía preparada una sorpresa para ambos. La compañía de Fernando adquirió un porcentaje significativo de las acciones de Alejandro. De pronto, Lucía pasó a tener voz en un consejo directivo que decidía sobre el futuro de la empresa donde había trabajado como simple ama de llaves. El día de la primera reunión fue un choque para todos. Cuando Alejandro entró en la sala y vio a Lucía sentada entre los directivos, su rostro se descompuso. No podía creer lo que veía: aquella mujer a la que había despedido sin contemplaciones ahora ocupaba un asiento de poder. Ella, sin embargo, lo miró con calma, sin rencor, pero con firmeza. Al finalizar la sesión, Alejandro se le acercó, fingiendo compostura, aunque por dentro ardía de rabia. «¿Así que ahora trabajas para ellos?», murmuró con ironía. «Sí», respondió Lucía con serenidad. «Y nuestra empresa acaba de adquirir una participación importante en la tuya». Alejandro apretó los dientes. «¿Y ahora te crees con derecho a decirme cómo dirigir mi propio negocio?». «No», contestó ella. «Solo aplico lo que aprendí. Cuando trabajé para ti, entendí perfectamente qué cosas no deben hacerse». Ese fue un buen ejemplo de lo que no es liderazgo. Alejandro se quedó helado. Por primera vez, alguien le decía a la cara lo que muchos pensaban y nunca se atrevían a pronunciar. Alejandro salió de aquella reunión con el orgullo herido. Se sentía expuesto y vulnerable frente a los inversores, y lo que más le dolía era que fuera Lucía, su antigua empleada, quien ahora tenía voz en la mesa directiva. Durante días no pudo sacarse de la cabeza la seguridad con la que ella había hablado. Intentaba convencerse de que aquello no significaba nada, de que Lucía solo había tenido suerte, pero en el fondo sabía que se trataba de mucho más. Ella había ganado un espacio que él estaba perdiendo.
En la siguiente junta de accionistas, Alejandro trató de recuperar terreno. Presentó con energía un plan agresivo de expansión internacional, convencido de que mostrar audacia le devolvería credibilidad. Sin embargo, las caras de los demás directivos reflejaban preocupación. Antonio, presidente de la Junta, le pidió explicaciones sobre los riesgos de su propuesta, pero Alejandro respondió con evasivas. Entonces, Lucía tomó la palabra con calma. Con el debido respeto, pienso que no podemos repetir las mismas prácticas que llevaron a esta empresa a perder contratos importantes. Si queremos estabilizar la situación, debemos apostar por proyectos sostenibles y responsables, no por pasos arriesgados que podrían hundirnos aún más. Los accionistas se miraron entre sí, interesados en lo que decía. Alejandro la interrumpió con sarcasmo. Hablas como si tuvieras experiencia dirigiendo empresas, pero no olvides que hace poco eras simplemente mi ama de llaves. Lucía sostuvo su mirada sin perder la compostura. Es cierto que no dirigía una empresa, pero aprendí observando. Y, a veces, quien está fuera de la cima puede ver lo que el que manda se niega a reconocer. Su respuesta dejó a la sala en silencio. Alejandro intentó sonreír con desprecio, pero por dentro sintió un golpe certero. Al finalizar la reunión, varios accionistas se acercaron a Lucía para felicitarla por su claridad. Ella agradeció con humildad, mientras Alejandro observaba desde lejos, furioso por el protagonismo que había perdido. Esa misma noche, Alejandro no pudo dormir. Se encerró en su despacho con una pila de documentos y botellas de vino medio vacías. No entendía cómo, después de años de esfuerzo, se veía cuestionado por todos y eclipsado por una mujer a la que había despreciado. El reflejo de su rostro cansado en los cristales de la ventana le devolvía la imagen de un hombre derrotado. Los días siguientes fueron aún más difíciles. La compañía de Fernando, con Lucía en el equipo, insistía en reorientar la estrategia hacia la responsabilidad social. Proponían apoyar proyectos educativos y ambientales, lo cual generaba buena impresión en los inversores internacionales. Alejandro, cegado por su orgullo, veía todo eso como una pérdida de tiempo y dinero. Un viejo conocido apareció entonces con una propuesta tentadora: invertiría una suma millonaria en la empresa de Alejandro, a cambio de obtener poder de decisión en los proyectos sociales. Alejandro, sintiéndose acorralado, aceptó sin consultar a la Junta ni a Lucía. Para él, era un salvavidas. Cuando la noticia salió a la luz, estalló la polémica. Antonio, el presidente, convocó a una reunión de emergencia. Este contrato, firmado a espaldas del Consejo, es una falta de transparencia, dijo con firmeza. La reputación de la empresa está en juego. Lucía intervino con voz serena pero contundente. Lo más grave es que ahora un inversor externo podrá manipular lo que debía ser un proyecto de responsabilidad social. Hemos traicionado la confianza de la gente. Alejandro intentó defenderse. Estamos salvando la empresa. Necesitábamos liquidez urgente. ¿A qué precio?, replicó ella. No todo puede medirse en números, Alejandro. La tensión era insoportable. Varios directivos coincidieron con Lucía, y al final decidieron evaluar la continuidad de Alejandro como responsable de las decisiones estratégicas. Por primera vez, Alejandro sintió que podía perderlo todo. Salió de la sala en silencio, con el rostro desencajado. Esa noche, encerrado en su casa, recordó las palabras de Lucía la primera vez que opinó en la cena: no hay que olvidar a las personas detrás de los números. Esas frases le retumbaban en la cabeza como un eco imposible de callar. Durante días trató de convencerse de que ella estaba equivocada, pero en lo más profundo empezaba a reconocer que quizás había sido él quien no había sabido escuchar. Una mañana, agotado y con ojeras marcadas, llegó a la oficina antes que nadie. Lucía lo encontró revisando papeles con el gesto apagado. No sé cómo arreglar todo esto, confesó él, bajando la voz. He cometido demasiados errores, y ahora temo haberlo perdido todo. Lucía lo miró con seriedad. Reconocerlo es un paso, Alejandro. Pero si de verdad quieres cambiar, tendrás que demostrarlo con hechos. Él la observó con una mezcla de frustración y esperanza.
Quiero hacerlo. Necesito que alguien me guíe, porque está claro que mis métodos me han llevado al desastre. Lucía no respondió de inmediato. Lo evaluó en silencio, intentando discernir si esas palabras eran sinceras o solo otra estrategia para manipular. Finalmente, asintió con cautela. Entonces demuéstralo. Empieza escuchando y siendo honesto. A partir de ese momento, algo comenzó a transformarse. Fernando sugirió que Alejandro visitara uno de los proyectos sociales impulsados por la nueva dirección. Era un programa que ayudaba a mujeres en situación vulnerable a insertarse en el mercado laboral. Alejandro, reacio al principio, aceptó. El día de la visita fue un punto de inflexión. En un modesto centro comunitario, alejado del lujo al que estaba acostumbrado, Alejandro escuchó testimonios de mujeres que habían sufrido violencia, abandono y pobreza, pero que gracias al programa estaban encontrando nuevas oportunidades. Una de ellas se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Usted no me conoce, señor Montalvo, pero mi hijo trabajó en su empresa hace años. Lo despidieron de un día para otro y eso lo destrozó. Perdió la motivación y su vida cambió para peor». Alejandro no supo qué responder. Apenas murmuró un lo siento. La mujer lo miró con firmeza. Quizá nunca le importó lo que pasaba con la gente, pero verle aquí me hace pensar que, tal vez, las cosas estén cambiando. Esas palabras se le clavaron como un dardo en el corazón. De regreso a la oficina, Alejandro se acercó a Lucía con un tono distinto, menos altivo. «Hoy entendí por qué insistes tanto en esos proyectos. Esto es más grande que cualquier cifra». Lucía asintió, con una leve sonrisa. «Exacto. Liderar no se trata solo de dirigir, sino de servir y comprender las realidades de la gente». Por primera vez, Alejandro comenzó a mirar más allá de sí mismo. «Hagamos algo divertido», comenta Tamal en la sección de comentarios. «Solo los verdaderos fans lo entenderán». Regresemos a la historia. A partir de esa experiencia, Alejandro empezó a involucrarse más en los proyectos sociales. No lo hacía con entusiasmo fingido, sino con una mezcla de curiosidad y necesidad de redención. En cada reunión con las mujeres beneficiarias del programa, en cada conversación con los jóvenes que buscaban oportunidades laborales, iba descubriendo un mundo que antes había ignorado deliberadamente. El cambio no fue inmediato, pero sí notorio. Alejandro dejó de llegar a las oficinas con su aire altivo y distante. Ahora escuchaba, preguntaba y, a veces, hasta tomaba notas en silencio. Para quienes lo conocían desde hacía años, aquello era impensable. Andrés, uno de los miembros más comprometidos del equipo de proyectos sociales, lo miraba con cautela. Una tarde, después de exponer un plan de apoyo comunitario, le dijo con franqueza: «Si de verdad quiere que esto funcione, no puede tratarlo como un capricho temporal. Necesitamos constancia y coherencia. De lo contrario, la gente notará la diferencia». Alejandro asintió, consciente de que aquellas palabras eran tan ciertas como duras. Lucía, por su parte, observaba el cambio con prudencia. No quería ilusionarse con una transformación que quizá fuera pasajera. Pero poco a poco fue notando que Alejandro se esforzaba en mostrar respeto hacia el equipo, algo que antes le resultaba impensable. En una de las visitas a un barrio humilde de las afueras de Madrid, Alejandro se encontró con una realidad que lo golpeó de frente. Allí conoció a familias enteras que sobrevivían con lo mínimo, niños que caminaban kilómetros para ir a la escuela y mujeres que, a pesar de sus dificultades, se aferraban a la esperanza de salir adelante. Escucharlos hizo que por primera vez se sintiera pequeño frente a la vida. De regreso en la furgoneta, mientras el resto del equipo comentaba la jornada, Alejandro guardaba silencio. Lucía lo observó de reojo y notó que, por primera vez, él parecía realmente conmovido. ¿Todo bien?, le preguntó en voz baja. Alejandro respiró hondo. «No. Todo mal. He estado ciego demasiado tiempo». Lucía no dijo nada más. Sabía que esas reflexiones tenían que salir de él, no de nadie más. Con el paso de las semanas, la junta directiva empezó a notar los frutos del nuevo enfoque.
Los inversores, que antes mostraban dudas, comenzaban a confiar de nuevo en la empresa. Antonio, el presidente, convocó una reunión para destacar públicamente la evolución. Debo reconocer, dijo mirando a Alejandro, que los avances en los proyectos sociales han mejorado la imagen de la compañía. Y, por primera vez en mucho tiempo, veo consistencia en los informes. Alejandro bajó la mirada, sintiendo que aquellas palabras no le correspondían solo a él. No habría sido posible sin Lucía y sin todo el equipo. Yo solo estoy aprendiendo, respondió, con una humildad que sorprendió a todos. Las palabras sonaban sinceras, y esa sinceridad fue lo que terminó de convencer a varios escépticos. Entre Lucía y Alejandro comenzó a crecer una complicidad nueva. En largas noches de trabajo revisaban informes, discutían ideas y se descubrían conversando también de asuntos personales. Alejandro empezó a compartir cosas que jamás había dicho en público. Lo mucho que le había pesado su divorcio, la soledad que lo perseguía en su mansión y el miedo a fracasar. Lucía lo escuchaba con atención. A veces le daba consejos, otras simplemente permanecía en silencio, dejando que él desahogara sus pensamientos. Una noche, mientras repasaban papeles en la oficina, Alejandro rompió el silencio con una confesión inesperada. Quiero darte las gracias. Has cambiado la manera en que veo el mundo. Lucía levantó la vista y lo encontró mirándola con una intensidad distinta. Sintió un calor recorrerle el cuerpo. Nunca había pensado que aquel hombre altivo pudiera hablar con tanta franqueza. Todos podemos cambiar, respondió ella con suavidad. Solo hay que quererlo de verdad. El ambiente se volvió denso, cargado de algo que iba más allá de lo profesional. Alejandro se inclinó apenas hacia ella, pero se contuvo. Lucía también lo percibió, aunque ninguno de los dos se atrevió a dar un paso más. Los días siguientes estuvieron marcados por esa tensión silenciosa. Sus miradas se encontraban más seguido, sus conversaciones se alargaban hasta tarde y, aunque ninguno lo admitía, ambos sabían que algo estaba creciendo entre ellos. Hasta que, una noche, la contención se rompió. Habían terminado una reunión agotadora y se quedaron solos en la sala. Alejandro, con voz entrecortada, dijo: Lucía. No puedo seguir callándomelo. Me he enamorado de ti. Ella lo miró, sorprendida, con el corazón acelerado. Yo también lo siento, pero tenía miedo de arruinarlo todo si lo decía. Entonces se dejaron llevar. El primer beso llegó cargado de dulzura, tímido al inicio, pero lleno de verdad. Fue el comienzo de una nueva etapa para ambos, aunque decidieron mantenerlo en discreción para no enturbiar el ambiente laboral. El equipo lo notó sin necesidad de que lo anunciaran. Bastaba con ver la manera en que se miraban o cómo se apoyaban mutuamente en cada decisión. Lejos de generar incomodidad, aquella unión parecía fortalecer aún más la dinámica de trabajo. Mientras tanto, los proyectos sociales seguían expandiéndose. La empresa empezaba a ser reconocida en círculos empresariales por su nuevo enfoque. Medios de comunicación destacaban la transformación de Alejandro Montalvo, el empresario que había pasado de ser símbolo de arrogancia a convertirse en ejemplo de liderazgo renovado. En una de las reuniones más importantes del año, Antonio tomó la palabra. No puedo dejar de destacar lo que hemos conseguido. Hace unos meses estábamos al borde del colapso. Hoy somos reconocidos como una empresa responsable. Y debo decir que, sin el trabajo conjunto de Alejandro y Lucía, esto no habría sido posible. Los presentes aplaudieron. Alejandro, emocionado, miró a Lucía con gratitud. Ella sonrió, consciente de que aquel cambio no solo había salvado a la empresa, sino que también había transformado la vida de ambos. La relación entre Lucía y Alejandro fue tomando forma con el tiempo. No se trataba de un romance repentino, sino de una conexión que había nacido de experiencias compartidas, de largas conversaciones y de un respeto mutuo que antes parecía imposible. Aunque mantenían discreción en la oficina, su cercanía se percibía en cada gesto. En medio de esa complicidad, el proyecto social que habían impulsado se convirtió en el corazón de la empresa. Familias enteras lograban salir adelante gracias a programas de empleo, capacitación y apoyo comunitario.
Lo que había empezado como una iniciativa tímida ahora era un modelo a seguir en toda España. Los reconocimientos comenzaron a llegar. Varias asociaciones premiaron a la compañía por su compromiso social y por la transparencia en la gestión. Alejandro, que alguna vez se había obsesionado únicamente con los números, empezó a valorar cada testimonio de las personas beneficiadas. Su ambición no desapareció, pero se transformó, ahora quería dejar un legado real. Una tarde, después de una conferencia en la que Lucía había expuesto con claridad la evolución de los programas, salieron a caminar por un parque cercano. La luz del atardecer iluminaba los árboles y el murmullo de la gente llenaba el aire. Alejandro, con gesto serio pero voz cargada de emoción, tomó la mano de Lucía. Nunca pensé que alguien pudiera cambiar mi manera de ver el mundo. Has iluminado cada rincón de mi vida, Lucía. Ella lo miró conmovida. Y tú has demostrado que no importa lo que fuiste, sino lo que decides ser ahora. Has cambiado de verdad, Alejandro. Aquella caminata fue el preludio de un compromiso más profundo. Con el tiempo, Alejandro decidió dar un paso que jamás creyó posible. Preparó un encuentro sencillo, rodeado de los colaboradores más cercanos y de algunas familias beneficiadas por el programa. Frente a todos ellos, tomó la mano de Lucía y, con una emoción genuina, le pidió matrimonio. Lucía, contigo aprendí lo que significa escuchar, servir y amar de verdad. ¿Quieres compartir tu vida conmigo? Las lágrimas en los ojos de ella fueron la respuesta más clara. Sí, quiero. El lugar estalló en aplausos y sonrisas. Aquella propuesta no solo era un símbolo de amor, sino también de redención. La mujer que había sido despedida con frialdad ahora era la compañera de vida del hombre que había aprendido a cambiar. La boda, celebrada meses después, no fue ostentosa ni lujosa. Alejandro quería que fuera un evento cargado de significado, no de exhibición. Familiares, amigos y decenas de beneficiarios del programa se reunieron en una finca a las afueras de Madrid. Hubo música, flores sencillas y un ambiente de auténtica celebración. En los votos, Alejandro reconoció públicamente sus errores y prometió no volver a olvidar a las personas detrás de los números. Lucía, por su parte, agradeció el camino recorrido y reafirmó su compromiso no solo con él, sino con la misión de seguir ayudando a quienes más lo necesitaban. El matrimonio entre ambos se convirtió en una historia inspiradora que fue replicada en periódicos y revistas. No como un cuento de hadas superficial, sino como la prueba de que el cambio verdadero es posible cuando hay voluntad y humildad. En paralelo, la empresa siguió creciendo. Antonio, el presidente de la Junta, lo expresó en una de las reuniones más importantes. Hace un año estábamos a punto de perderlo todo. Hoy, gracias a un liderazgo renovado y a un equipo comprometido, somos un referente en España. Los aplausos llenaron la sala. Alejandro, emocionado, solo pudo responder. Nada de esto sería posible sin Lucía. Ella es la razón de este cambio. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevos proyectos. La empresa expandió sus programas de ayuda a diferentes regiones, apoyando la educación, la salud y el desarrollo de comunidades enteras. Alejandro y Lucía trabajaban juntos, no solo como pareja, sino como líderes que entendían la importancia de unir el éxito empresarial con el bienestar social. Durante las noches tranquilas en su hogar, recordaban cómo había empezado todo. Alejandro evocaba con una mezcla de risa y vergüenza aquella primera cena en la que le pidió que guardara silencio. Lucía lo escuchaba divertida y siempre respondía lo mismo. Menos mal que no te hice caso. Él sonreía y la abrazaba, consciente de que esa desobediencia había sido la chispa que lo cambió todo. En una de esas conversaciones, Alejandro confesó algo que llevaba tiempo guardando. Lucía, a veces pienso en lo distinto que habría sido todo si te hubieras quedado callada aquella noche. Yo seguiría siendo el mismo hombre arrogante y vacío. No lo creo, respondió ella acariciándole la mejilla. Tarde o temprano habrías encontrado tu camino. Solo necesitabas que alguien te mostrara un espejo. Ese espejo había sido ella, sin duda. Solo para quienes siguen el hilo completo. Escribe fresa en los comentarios y guarda el secreto.
Continuemos. Con los años, la empresa dirigida por Alejandro y Lucía se convirtió en un modelo ejemplar en España. Ya no solo destacaba por sus logros financieros, sino también por su impacto en la vida de miles de personas. Las comunidades beneficiadas reconocían en ellos no solo a dos empresarios exitosos, sino a dos seres humanos que habían aprendido a poner a las personas en el centro de sus decisiones. En varias ocasiones, recibieron premios de asociaciones empresariales y reconocimientos gubernamentales. Sin embargo, para ellos lo más valioso eran los testimonios que escuchaban en cada visita. Madres agradecidas porque sus hijos podían estudiar, jóvenes que habían encontrado su primer empleo gracias a los programas de capacitación, ancianos que veían renacer la esperanza en sus barrios. Esas historias eran el verdadero motor que los impulsaba. Alejandro, quien antes se había obsesionado con los números y los contratos, comenzó a disfrutar de algo mucho más profundo, el respeto y el cariño de la gente. En entrevistas públicas hablaba con sencillez, reconociendo los errores de su pasado y subrayando que el verdadero liderazgo nace de la humildad y la empatía. Lucía, por su parte, se consolidó como una voz clave en temas de responsabilidad social. Su historia inspiraba a muchos, porque había pasado de ser empleada doméstica a convertirse en directiva y, finalmente, en pieza fundamental de una empresa que marcaba la diferencia. Su ejemplo demostraba que los talentos pueden surgir de cualquier lugar cuando alguien se atreve a creer en sí mismo. En lo personal, su matrimonio se fortalecía día a día. La confianza, el respeto y el cariño mutuo eran la base de su vida en común. Alejandro solía bromear con ella cada vez que discutían algún informe o plan de negocios. ¿Recuerdas cuando te pedí que te quedaras callada? Lucía reía y respondía: sí, y menos mal que no lo hice. Ambos sabían que aquel momento, que parecía insignificante, había cambiado su destino para siempre. Un año después de la boda, organizaron un encuentro especial en el mismo restaurante donde todo comenzó. Esta vez no había tensión ni miradas desconfiadas, sino un ambiente festivo. Asistieron inversores, colaboradores, familias beneficiadas y amigos cercanos. En lugar de hablar solo de finanzas, las conversaciones giraban en torno a proyectos sociales, nuevas metas y los logros alcanzados. Alejandro levantó su copa y dijo con voz firme: esta empresa estuvo a punto de desaparecer porque yo pensaba únicamente en el dinero. Hoy estamos aquí gracias a que aprendí a escuchar. Y la primera persona que me hizo ver lo que estaba perdiendo fue Lucía. Los aplausos resonaron en la sala, y Lucía, emocionada, tomó también la palabra. Lo que empezó como una simple cena de negocios se convirtió en el inicio de una nueva vida. No solo para nosotros, sino para todos los que forman parte de esta historia. Esa noche, entre risas y abrazos, comprendieron que habían cerrado un círculo. Lo que comenzó con una orden fría y distante había terminado en un proyecto de vida lleno de sentido. El éxito empresarial fue grande, pero no fue lo más importante. Lo esencial fue el legado que estaban dejando, demostrar que se puede ser líder sin perder la humanidad, que los números son necesarios, pero las personas son imprescindibles. Alejandro y Lucía, de la mano, miraban hacia el futuro con la convicción de que aún quedaba mucho por hacer. Sabían que habría retos, obstáculos y decisiones difíciles, pero estaban dispuestos a enfrentarlos juntos, con la misma fuerza que los había unido desde aquella primera cena. Al cerrar esta historia, queda claro que lo que parecía un error, llevar a su ama de llaves a una cena de negocios, se convirtió en el principio de todo. Lucía encontró la oportunidad de mostrar su voz, y Alejandro descubrió que escucharla podía cambiarlo todo. Nunca subestimes a alguien por el lugar que ocupa hoy, decía siempre Lucía en las charlas que ofrecía. Porque quizá mañana esa persona tenga el poder de transformar tu mundo. La lección estaba escrita en sus vidas: el respeto, la humildad y la empatía son los cimientos de cualquier éxito duradero. Y así, entre aprendizajes, nuevos proyectos y un amor que se fortalecía con cada día, Lucía y Alejandro demostraron que incluso las historias más inesperadas pueden tener finales felices. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Déjalo en los comentarios y califica la historia del 0 al 10.
No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de nuestras próximas historias llenas de emociones. Y si quieres vivir otra aventura intensa, aquí en pantalla te dejamos otra historia que no te puedes perder.